Bueno, pues como bien planteaba también el concejal, efectivamente desde el Ayuntamiento de Vitoria se apostó hace unos años por abordar efectivamente la realidad de la convivencia en el propio marco de la ciudad, ¿no? A menudo efectivamente identificamos que algunos de estos retos que tenemos en materia de convivencia son más allá de lo que también unas políticas municipales pueden hacer, pero siempre es interesante efectivamente también replantearnos qué se puede hacer desde nuestras propias calles y desde las oficinas que, digamos, coordinan o trabajan por esas calles. En años anteriores se eligieron otros temas, ninguno de ellos es ni más importante ni menos, no hay ninguna jerarquía, pero efectivamente trabajamos el reto del derecho a la ciudad para las personas con discapacidad y en otro momento también nos planteamos cómo abordar una diversidad religiosa cada vez mayor y cada vez más visible, pero que todavía tenemos muy pocas herramientas para gestionar, ¿no? Este año efectivamente hemos elegido juventud, pero vais a ir viendo a lo largo de las mesas que también es una mirada a la juventud bastante interseccional, que se va cruzando de un modo orgánico y natural con un montón de otras realidades que, por tanto, definen una lectura de la juventud también muy, muy compleja. Como decía, el interés del tema es evidente, la sala ya está llena desde primera hora y, como decíamos, tuvimos casi 85 inscripciones y quiero nuevamente agradecer al Ayuntamiento esta oportunidad de juntarnos esta mañana a reflexionar. Sé además que diciembre, o intuyo que os pasa como a nosotras, que diciembre nos pasa por encima. Sobrevivir a diciembre es muy complejo y por eso valoramos aún más que hayáis podido acercaros y pasar toda una mañana de reflexión con nosotras. Y para empezar esta reflexión, que es uno de los objetivos de esta mañana, si obviamente conseguimos resultados, respuestas, sería ideal, pero es verdad que es muy probable que hoy nos quedemos en la parte de reflexionar y que ese magma interior luego permita ir avanzando en resultados en nuestra vida después de la jornada de hoy. Para iniciar esa reflexión hemos invitado hoy a Pere Soler Masó, que va a ser quien tiene la oportunidad de trasladarnos algunas primeras ideas en esta conferencia inaugural. Él es profesor en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona, director del Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad y también es codirector de Liberi, un grupo de investigación en infancia, juventud y comunidad. Su presentación, que intuyo que en breve veremos, ahí va, tiene este título que veis ahí mismo, sobre la cuestión de la participación social y la inclusión de la juventud para realmente contar con comunidades cohesionadas. Y hasta aquí mi intervención, porque quiero darle todo el tiempo que podamos a él y obviamente vamos un poco tarde, como suele suceder, pero vamos a ir poco a poco organizando la mañana. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, mientras me pongo de pie, porque soy una persona inquieta y me cuesta estar sentado. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Tengo un castellano, un español un poco particular, por suerte, porque conservo aún mucho acento catalán y espero que esto os suene un poco atractivo. Sin más, ¿no? Espero que va a hacer la charla también un poco más diferente de lo habitual, ¿no? Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Vitoria por haber tenido la iniciativa de organizar estas jornadas de Derecho a la Ciudad. Creo que es una muy buena iniciativa. Y además está en la 5ª edición, lo cual, bueno, tiene garantía de que ha tenido éxito en las 4 anteriores y se sigue repitiendo. Y también quiero agradecer a Baketik, a todo el equipo que me ha invitado, me ha acogido, me ha acompañado y me ha resuelto todas las dudas que tenía. Por tanto, dicho todo esto, también agradeceros a todas y a todos los que estáis hoy aquí, porque probablemente tenéis muchas cosas que hacer, aparte de estar un martes por la mañana aquí. Probablemente habéis dejado tareas pendientes y habéis hecho la opción por venir aquí, lo cual dice mucho a favor vuestro por el interés de esta temática y de lo que aquí se va a tratar esta mañana.
Y dicho todo ello, yo tengo media hora y voy a intentar cumplirla, de tal modo que si cuando lleguen las 10 no estoy, voy a pasar a la última idea y voy a terminar. Pero para que esto ocurra con la mayor medida de distribución del tiempo, voy a ir un poco rapidito. Yo hablo bastante rápido también, espero que no sea ningún problema. La presentación que quiero compartir con todas vosotras y vosotros se estructura en cinco temas. Aparte de que hay una bibliografía. Entiendo que la presentación la vais a poder disponer, os la van a compartir, con lo cual, aunque yo vaya rapidito, todas las ideas las tendréis más o menos redactadas, algunas de ellas, y la bibliografía estará en el documento que podréis disponer. Los 5 temas van a ser flashes. En 30 minutos podéis suponer que lo que voy a hacer yo van a ser titulares. Pero ya he visto que hay mesas posteriores que van a profundizar mucho más y mejor que yo en algunas de estas temáticas y habrá un pequeño espacio de diálogo en el que, si hace falta, podremos intercambiar. Voy a tratar una idea básica de la juventud. Todo van a ser ideas y titulares, algunas ideas provocadoras, justamente con la intención de que las mesas posteriores y con los que estemos en la sala pues podamos compartir, ¿no? Algunas ideas muy básicas sobre el tema de la participación social. ¿Por qué voy a tratar de ello? Porque si el objetivo es la convivencia, entre otras muchas cosas, supongo que hablaremos y habéis hablado en jornadas anteriores, convivir es compartir. Y compartir implica participar en algo conjuntamente. Y yo voy a centrar básicamente toda mi intervención en el tema de la participación social, porque creo, esta es mi opinión, que es la clave de los espacios de convivencia. Si no participamos conjuntamente, no compartimos. Y si no hay espacios donde compartimos temáticas, dudas, problemas, la cohesión probablemente se queda en un reto, ¿no? De ello se deriva la inclusión. Voy a decir 2 ideas fundamentales y básicas de primera lección. Voy a profundizar más en el tema del empoderamiento porque creo que es un reto fundamental cuando hablamos de juventud, de jóvenes, de personas jóvenes. Creo que el tema del empoderamiento lleva implícito muchas cuestiones que nos interpelan en el tema de la participación, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y voy a terminar dando algunas ideas sobre el tema de cómo las políticas públicas deberían o qué retos deberían asumir ante los temas de participación y de inclusión. Sobre el tema de la juventud, ¿de qué jóvenes hablamos? Aquí, esto sería para dar un curso, ¿no? Pero yo voy a poner titulares para provocar y para que luego, si hace falta en las mesas posteriores, podamos tratar de ello. Aunque todos tengamos claro que no, que son ciudadanos con plenos derechos y todo lo que queráis, a la hora de la verdad, mayoritariamente en la práctica real, los jóvenes, las personas jóvenes, se sienten como ciudadanía en reserva. Esto no gusta mucho a la administración probablemente, pero si interpelamos a muchos jóvenes es la sensación que nos trasladan en cuanto no a los derechos que supuestamente se los atribuyen, sino a los derechos que pueden ejercer en la práctica. Y aquí es donde hay el reto, ¿no? Hay una lógica estructural adultocéntrica y jerárquica que sigue predominando en nuestras ciudades y que los relega a este espacio de reserva. ¿Y hasta cuándo la reserva? Pues si preguntamos a algunos jóvenes, hasta un futuro incierto, porque no tienen forma de encontrar un punto de anclaje en esta sociedad. No tienen posibilidades de adquirir una vivienda, de encontrar un trabajo más o menos estable, de sentirse realizados y proyectar la que sea, una proyección familiar si es que la quieren realizar. Hay un discurso hegemónico que tiende a la homogeneización, individualistas, poco comprometidos, pasivos, apáticos, dependientes, acomodados. Esto hace mucho tiempo que suena, ha ido cambiando en algunas perspectivas y dimensiones, pero luego profundizaremos en alguno de estos temas y veremos si realmente esto ocurre y por qué puede ocurrir este discurso hegemónico. Por supuesto, lo sabéis perfectamente, la mayoría de vosotros y vosotras sois profesionales y sabéis que si algo tienen los jóvenes es que son heterogéneos, hay una diversidad amplísima. ¿Qué tienen en común? Pues fundamentalmente la precariedad y el futuro incierto. Esto es lo que es más propio probablemente de este segmento de población. Y aquí la pregunta que yo ya lanzo a la sala y que puede ser objeto de debate.
¿Pueden las políticas públicas influir o condicionar la posición y la condición que atribuimos a las personas jóvenes? ¿Podemos cambiar alguna de estas ideas y hacer que los jóvenes se sientan más parte de algo compartido o común a nivel de una comunidad en la que viven? ¿Es posible que las políticas públicas vayan en esta dirección de forma decidida? ¿Qué haría falta? Sobre el tema de la participación, una definición simple, muy básica, es ser parte o formar parte de algo, ¿no? Este algo es este espacio que decía yo al inicio, de espacio compartido, ¿no? Las personas jóvenes se sienten excluidas de las formas tradicionales. Esto también está muy sabido, lo habéis comprobado probablemente en la práctica. Hay muchos jóvenes que cuando les dices que tienen que constituir una asociación, elegir un presidente, un secretario, un tesorero, se ponen a reír y pasan de este modelo, ¿no? Este modelo estático, formal, organizado, institucionalizado, no digo que no pueda ser útil en algunos casos, pero probablemente no coincide con las expectativas particulares y puntuales que tiene mucha juventud en momentos concretos, no de larga proyección. Eligen otras formas de participación, más espontáneas, esporádicas. También alguna cosa daremos más adelante de este tema. Y otro aspecto fundamental, que también probablemente lo habéis comprobado en la práctica real, ¿no? La vulnerabilidad les condiciona y limita la participación social. Para participar en muchas de las iniciativas que la Administración propone a la juventud, hacen falta muchas cosas. Entre ellas, hace falta tiempo y hace falta que la propuesta de participación coincida con mis intereses y necesidades. Si yo lo que tengo fundamentalmente son necesidades básicas no cubiertas, esto conlleva a que quizá todo mi tiempo sea un tiempo dedicado a resolver mis problemas de subsistencia. Con lo cual no me quedaría tiempo libre, realmente no me quedaría tiempo libre. O bien esta propuesta coincide con resolver estas necesidades, o bien, para mí, supone una tarea más añadida de la cual no dispongo tiempo. Y esto yo creo que tiñe una parte muy importante de todas las iniciativas de participación social que se proponen a determinados segmentos de jóvenes que tienen necesidades no cubiertas. Y probablemente de ello hablaremos también si hay tiempo. Con relación a las personas jóvenes, preguntas que les podríamos formular o que nos podríamos formular con relación a ellos y a ellas. ¿Tienen espacios y procesos donde aprender a participar? Esto ocurre, yo sé que tenéis programas en Vitoria, en algunos programas que trabajan directamente este tema, pero el gran reto sería que los estudios básicos, hasta los 16 años, trabajasen bien esto. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Quieren participar en las políticas públicas, en los espacios y los programas institucionalizados? Y si es que sí, ¿qué perfil de jóvenes son los que acceden a estos servicios, espacios y programas? ¿Tienen un espacio y tiempo para poder participar? ¿Les queda tiempo? Luego veremos datos iniciales de un estudio en el que estamos realizando, donde la mayoría de los jóvenes manifiestan no disponer de tiempo. Con relación a la administración, ¿quiere realmente que las personas jóvenes participen y tengan poder? De esto hablaremos también si tenemos tiempo. ¿La administración quiere ceder poder a los jóvenes para que participen? Esto es una pregunta muy interesante. ¿Sabe cómo llegar las personas jóvenes, la administración? ¿Llega a todo este colectivo, a todo este segmento, o llega a determinado segmento que corresponde a un perfil determinado de persona joven? ¿Los profesionales han estado preparados para esto? ¿Qué perfil de profesionales tenemos? ¿Saben cómo movilizar y convocar a esta juventud diversa? Yo creo que esto todos son preguntas y retos que nos justifican la situación en la que nos encontramos probablemente, ¿no? ¿Cómo podemos implicar, interpelar a todas las personas jóvenes, o al menos aquellas que más lo necesitan? Nos deberíamos poner de acuerdo en cuáles son estas, ¿no? Por supuesto. Pero una vez las tengamos identificadas, ¿cómo podemos interpelarlos, ¿no?
¿Cómo lo tenemos presente en las políticas públicas? Estas serían algunas de las preguntas que yo creo que se desprenderían de esta primera idea con relación a la participación. No vamos a tratar qué es la participación, únicamente quería citar esta idea porque es muy ilustrativa. Dice, la participación juvenil es lo que pasa cuando las personas hablan. Y añade, y alguien realmente les escucha. Y yo pregunto, cuando las personas jóvenes hablan y nadie les escucha, ¿no hay participación? Hablan, ¿no? Si hablan, es que están haciendo algo. Lo que pasa es que quien está como receptor, si no escucha, no identifica que haya participación. Pero no conlleva que no estén haciendo algo. Aquí el dilema es doble. ¿Hablan las personas jóvenes? Y el segundo dilema es, ¿quién los escucha? Y si alguien los escucha, ¿los comprende? Esta sería la metáfora, ¿no? Ideas básicas muy rápido para situar lo que acabo de decir. Pérdida de confianza en las instituciones, nuevas formas de vinculación, relación, participación. La administración es vista como lenta, burocrática, desempoderadora. Los factores sociodemográficos son predictores de la participación. Hay algunos elementos comunes con todo ello. El efecto multiplicador de las habilidades y capacidades que conlleva la participación. Yo creo que la participación social, estoy convencido, y el estudio, si tengo tiempo de compartir, que voy a citaros, va en esta dirección. Comprobar cómo aquello que hoy conocemos como competencias transversales, básicas, que debería tener cualquier ciudadano y que deberían quedar asumidas al terminar la educación obligatoria a los 16 años, participar en espacio público, saber hablar, saber comunicarse, saber resumir un texto, saber planificar una idea y llevarla a cabo, tener capacidad de dominio de un mínimo espacio público, saber trabajar en equipo, cosas muy básicas y fundamentales. ¿Esto se aprende en los institutos y en las escuelas? Yo no digo que no. Lo que digo es si realmente se llega a dominarlo cuando terminan la educación secundaria. Yo trabajo en la universidad y llega una parte concreta de la población, se supone que los que más han adquirido estas habilidades. Y os puedo asegurar que no las tienen, que no saben hablar en un espacio público, que no saben sintetizar una idea y expresarla con claridad, que en muchos casos no saben trabajar en equipo. Y lo que también os puedo garantizar, y no es que yo sea más listo que los otros, es que cuando llevo 3 semanas con ellos y ellas, sé perfectamente quién ha estado en movimientos, organizaciones juveniles y ha participado socialmente porque sabe trabajar en equipo, porque es el representante del grupo, el portavoz, porque sabe organizar y sintetizar las ideas, porque las comparte con facilidad, porque convence. ¿Qué estamos haciendo mal en la educación secundaria y en primaria? ¿Y qué está haciendo bien la participación social? ¿Por qué no garantizamos que este beneficio que generan estos espacios sea más compartido y llegue a quien más lo necesita, ¿no? Factores que limitan la participación, la falta de motivación para el futuro. Cuando el panorama que tienen muchos jóvenes es el que es, la verdad es que es desmovilizador, es desmotivador. Nos lo deberíamos preguntar qué hemos hecho los adultos para ofrecer este panorama a los jóvenes. El estrés que supone participar. Hay muchos jóvenes que nos dicen, es que no me queda tiempo. Es que la familia, la sociedad, todos me dicen que tengo que dedicar tiempo al estudio porque de ello depende mi futuro. Y la verdad es que los estudios que hemos hecho nos demuestran que a medida que los estudiantes llegan al bachillerato, dejan de practicar deporte, dejan de participar en el tiempo libre, dejan de estar en los movimientos sociales en los que estaban, porque preparar el bachillerato, la selectividad y el ingreso a la universidad les exige mucho tiempo. Cuando lo que deberíamos hacer es justo lo contrario. Si estos espacios, como decíamos, son realmente empoderadores, dan estas habilidades, estas necesidades para la vida social, deberíamos garantizar que los que están sigan y los que no estaban se añadiesen, ¿no? Algo tampoco hacemos muy bien en este sentido. Y la pérdida del sentido de comunidad. Esto probablemente lo estáis viviendo también en Vitoria. Ayer en la cena con algunos compañeros hablábamos del impacto del turismo, de cómo los barrios
están cambiando, de cómo la vida comunitaria que había, pues se percibe que se ha debilitado. Estas estructuras y redes informales que existían en las ciudades, no digo en el campo aún no, pero en las ciudades, y cuando más grandes, más ocurre. Esta gentrificación que está ocurriendo, que expulsa a la juventud de los centros de las ciudades, a las familias que habían residido, pero es que ahora expulsa también a los estudiantes, porque sale mucho más económico para el propietario alquilar un piso a turistas y cobrar cada semana lo que cobraría en un mes a estudiantes, ¿no? El modelo de ciudades que estamos haciendo y de ciudades universitarias también lleva sus consecuencias a este sentido de comunidad. Avanzo rapidito. ¿De qué participación hablamos? No me voy a detener en ello, de la participación ciudadana, desde un punto de vista más individual, vinculada a intereses y momentos. Esta incluiría la participación en el tiempo libre, la participación cultural, la deportiva, y luego hay otro nivel distinto, que es la participación política, y de ella habría dos posibles grandes modelos. La participación política convencional, los jóvenes que están implicados activamente en una estructura organizada desde la cual quieren hacer un cambio en la sociedad, y los jóvenes que rechazan este modelo de institucionalización y que se distancian de las administraciones y que su participación se centra más en estructuras contrahegemónicas fuera del marco institucional. Los análisis deberían ver cuántos jóvenes tenemos en este primer nivel, cuántos tenemos en este nivel de participación política convencional y cuántos jóvenes o bien no están en ninguno de ellos porque no participan, que de este análisis serían la mayoría, de este modelo de participación serían la mayoría, y cuántos están en el último nivel, sí, pero fuera de las estructuras que habitualmente forman parte de los estudios más formales, ¿no? Estamos haciendo un estudio estos días coordinado en Girona en 4 comunidades autónomas de España, en Cataluña, Euskadi, País Valenciano y Madrid, y aspiramos a llegar a una muestra de 2.000 jóvenes. Hace 10 días estábamos a 1.138, de un rango de entre 15 y 30 años. Y les pedimos muchísimas cosas. El estudio está en curso y yo no he podido analizar los resultados porque lo estamos haciendo. Pero sí que tengo 4 ideas muy básicas que quería compartir porque esto está cociéndose, ¿no? Principales motivos: la defensa de intereses sociales, sentirse útiles, un tema individual, personal, y buscar placer en hacer algo que a uno le satisface. Motivos para no participar: la mayoría de estos 1.138 jóvenes nos dicen la falta de tiempo y la incompatibilidad con el estudio y trabajo, con lo cual es también la falta de tiempo. Es decir, o bien no se saben organizar, o bien el modelo social que tenemos de distribución del tiempo a nivel familiar, a nivel académico, a nivel laboral, hace muy difícil que encuentren este tiempo, ¿no? ¿Y qué dicen además? Participar me ha ayudado a adquirir habilidades emocionales, algo parecido a lo que yo contaba hace un ratito, adquirir responsabilidad y autonomía, más de lo mismo, y valorar la importancia de la participación en el espacio público para resolver problemas de la comunidad. Esto no lo digo yo, que podría parecer muy académico, no. Esto lo han dicho los mismos jóvenes que participan, claro. Si queréis y tenéis ganas y tiempo, en este código QR está el cuestionario que se dirige a los jóvenes. Si trabajáis con jóvenes, les podéis pasar este enlace y hasta la semana que viene aún están a tiempo de contestar este cuestionario. Con lo cual, si no tenéis tiempo ahora de capturarlo, como la presentación la vamos a compartir, tendríais tiempo. El estudio, además de dirigirse a los jóvenes, este es el mensaje que les enviamos por WhatsApp, que también hemos hecho difusión por WhatsApp. Si tienes entre 16 y 29 años en Cataluña, bla, 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 quiten ahí el enlace y tal, ¿no? Y también lo estamos haciendo para los profesionales que trabajan con jóvenes.
educadores, trabajadores sociales, profesores de instituto, también. Y este es el WhatsApp que hacemos. Si queréis saber alguna cosita más, el último enlace que hay aquí, Project con JE, no proyecto con Y, projecteb.com, encontraréis la noticia, que es el código que hay después, que presenta este proyecto, y hay los cuestionarios y el acceso a toda la documentación. Sobre la inclusión, algunas ideas muy básicas, pero voy a saltármelo rápido porque quiero ir a otros temas antes de que sean las 10. Queda claro que no estamos hablando de integración, adaptación, asimilación, aunque frecuentemente es lo que predomina en una sociedad adultocrática y adultocéntrica, sino que estaríamos hablando, a nivel teórico, de una inclusión como reconocimiento, diálogo, transformación compartida, crecimiento conjunto. Este sería el reto, ¿no? Y este reto implica necesariamente un pacto intergeneracional, que de ello se ha hablado y se está hablando, pero poco se ha hecho en este sentido, ¿no? ¿Qué conllevaría? El análisis de la crisis de la comunidad que antes ya he citado, lo paso rápidamente, y voy al tema del empoderamiento. Que cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de decidir y de actuar consecuentemente, es decir, serviría también para una persona adulta. No es hacer lo que uno quiera, es ser coherente con lo que uno piensa, ¿no? Si yo decido teñirme el pelo, pues que yo, a pesar de las modas, costumbres y lo que dirá la gente, tenga la gozadía de ser fiel a mis principios, y si yo creo que para mí lo mejor sería teñirme el pelo, pues que yo me atreva a teñirme el pelo, a pesar de lo que pueda decir el resto de las personas. Ser coherente, ¿no? Por eso dice ser consecuente sobre todo aquello que afecta a mi propia vida. Si me quedase en este plano, sería algo muy individualista. Pero esto se tiene que compartir con la segunda idea y participar en la toma de decisiones e intervenir de forma compartida y responsable con lo que afecta a la colectividad. El empoderamiento siempre es con relación a un contexto. Yo puedo estar muy empoderado aquí, pero me cambiáis de contexto y seré la persona menos empoderada probablemente, ¿no? Esto requiere dos condiciones: capacidades personales y que el medio facilite ejercer estas capacidades. ¿De qué sirve tener muchas capacidades si no las puedes ejercer? ¿De qué sirve que haya muchos jóvenes de 28, de 25 o de 30 años, si me apuráis, que tengan la capacidad para vivir autónomamente y de forma independiente, si no pueden ejercer esta autonomía porque no hay alquileres de piso ni pisos donde ir a vivir solos y solas? ¿De qué puede servir saber manejar, conducir un coche si yo no puedo adquirir nunca uno porque no tengo los recursos? Es decir, el ejercicio de las capacidades es la forma de mantenerlas, de desarrollarlas y de potenciarlas. Pero si el medio no permite ejercer las capacidades, no sirven para mucho, ¿no? El empoderamiento es el conjunto de todo esto. Aquí había un esquema muy explicativo de lo que acabo de decir, pero lo voy a saltar rapidito. Muchas veces nos quedamos en el plano izquierdo, en atribuir la responsabilidad de la formación a los jóvenes. De modo que al final se sienten culpables de que si el medio les trata mal es porque ellos o ellas no han hecho lo que debían hacer. Cuando en muchísimos casos la mayor responsabilidad, la mayor, no la única, no es la del propio joven, sino es la del medio, que no pone el contexto y los recursos que permitan adquirir bien estas capacidades y, sobre todo, poderlas ejercer, ¿no? Esto nos interpela como colectividad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? El empoderamiento implicaría estas 9 dimensiones, que son estas mismas. No voy a desarrollarlo ahora. Implica autoestima, responsabilidad, eficacia, capacidad crítica, autonomía, trabajo en equipo, identidad comunitaria, metaaprendizajes y participación. Este es el resultado de un proyecto de investigación que es el proyecto EBE, que antes he citado. EBE es la dehesa de la juventud en griego, de aquí viene el nombre de Eva, ¿no? Esta pirámide, la cito muy rápidamente, nos ilustra alguna cosita más interesante que también puede ser motivo de reflexión posterior sobre
el empoderamiento en la comunidad, ¿no? La parte izquierda es cuando teóricamente las personas jóvenes tienen poca voz y son poco protagonistas. Es parecida a la pirámide de la participación, pero es distinta y veréis por qué. La parte derecha es donde hablaríamos del empoderamiento, donde el rol mayoritario está en manos de la juventud, de los jóvenes. Y las preguntas que las administraciones públicas deberían hacerse es: ¿nos interesa que haya proyectos, servicios, espacios donde los jóvenes tengan autonomía? La parte derecha, al final, jóvenes tienen voz y un rol de participación activo. ¿Tienen el control total? ¿Nos interesa? Sí. Pero hay una reflexión profunda. Yo creo que esto es el espacio de aprendizaje natural para que los jóvenes adquieran las habilidades y las pongan en práctica que antes citaba, ¿no? Pero la parte central, donde dice poder compartido, es donde quizá más trabajo tenemos. Porque hay un elemento que yo creo que no debemos perder de vista. Uno se empodera con el contexto, decía yo antes. Si yo como joven únicamente trabajo en espacios de participación social con jóvenes, yo quizá esté muy empoderado en este espacio. Pero el empoderamiento real no es cuando lo hago con los iguales, es cuando lo hago con la colectividad, en la comunidad. Cuando yo tenga capacidad de poder dialogar con la administración, con las personas mayores, con la asociación de vecinos, con las otras colectividades de personas adultas que supuestamente tienen el poder y el control. Uno debería empoderarse en el contexto de la comunidad, no en espacios aislados, protegidos entre los jóvenes, con lo cual nos harían falta espacios compartidos, ¿no? Y para que existan espacios compartidos, ha de haber espacios donde los adultos renuncien a parte del poder para cederlo a los jóvenes. El poder no es como la cultura, que cuando más se distribuye, más tenemos. El poder no se puede distribuir. Si yo quiero que tengan ellos, yo debo tener menos. No podemos tener muchos los dos a la vez. Y aquí es donde yo creo radica el mayor problema cuando se habla de juventud, adultos y poder compartido. Hay esta guía que podéis encontrar en la misma página web del proyecto EVE de promoción del empoderamiento juvenil desde la comunidad. Trata estos bloques que tenéis aquí. Me los salto y voy al último punto, que me quedan los últimos 4 o 5 minutitos. El derecho a la ciudad por parte de las personas jóvenes. Voy a tratarlo rápido porque también ya he ido haciendo pinceladas del tema. Los jóvenes han estado, y yo creo que siguen estando, subrepresentados en las ciudades, tienen necesidades específicas que son frecuentemente un dilema, un problema, un reto para las políticas públicas, donde compartir este espacio que no molesten a las personas mayores o a los niños y niñas que también tienen sus derechos. ¿Cómo gestionamos esta distribución del espacio, de los tiempos, de los rituales, de los tipos de actividades, ¿no? ¿Qué retos tenemos con relación a los jóvenes? Pues la precariedad laboral y económica, la dificultad de la vivienda, la violencia, la estigmatización en el espacio público y cómo lo segregamos en determinados rincones, las limitaciones en el transporte que limitan el uso de la propia ciudad y de los recursos, y la falta de infraestructura cultural, deportiva y recreativa que atienda a estas diversidades de perfiles y de intereses juveniles, ¿no? Esto nos llevaría al pacto intergeneracional que decía al principio y a una gobernanza urbana donde exista la voz, la presencia y el poder de la juventud, ¿no? Implica una legítima apropiación de una parte de la ciudad también. En la página web que os citaba antes hay una declaración EVE que la podéis consultar, no la voy a tratar ahora, y quiero compartir 7 ideas que deberían ser eje claro de las políticas de juventud que deberían de algún modo coordinar parte de estos retos. No digo asumir, digo coordinar. Las políticas de juventud no pueden asumirlo todo, por supuesto. Pueden asumir más bien poquito, pero sí tienen o deberían tener la mirada y la habilidad de captar las necesidades de los jóvenes, traducirlas y repartirlas al resto de regidurías, de concejalías, de responsabilidades de la administración pública. 7 ideas.
las políticas de juventud, los profesionales de juventud deberían tener un buen análisis de la realidad juvenil, dinámico siempre, cada día. Deberían captar las necesidades objetivas que tienen estos jóvenes, deberían dar respuestas integrales y, por lo tanto, asumir también temas de vivienda, temas laborales, temas de movilidad, temas de salud. Deberían ser universales, deberían tener identidad propia y que los jóvenes supieran a quién y cómo dirigirse. Deberían tener una dimensión educativa, formativa muy importante, recordad el esquema del empoderamiento juvenil, y para ello harían y hacen falta profesionales bien formados y preparados. No digo que los que haya no estén bien formados y preparados, pero quizá debería haber más perfiles especializados y, por supuesto, yo estoy convencido de que harían falta más. Algunas de las estrategias educativas para llevar a la práctica estos retos que he estado citando serían este mapa que veis de ideas, que no lo he elaborado yo ni me lo he inventado, sino que esto es resultado de un proyecto donde se les pedía a los profesionales que trabajan con jóvenes, desde profesores de instituto hasta informadores juveniles, pasando por agentes de salud comunitaria que trabajan con jóvenes, a educadores sociales, trabajadores sociales, y estas eran algunas de las ideas resumidas donde más coincidían de cómo interpretaban lo que eran sus estrategias. Hay de distintos niveles, pero estas eran sus ideas. Y para terminar, si leemos esto de arriba abajo, quizá es la conclusión a la que alguien llegue al final. La acción con jóvenes es demasiado complicada, es absurdo pensar que podemos salir adelante, nos tenemos que resignar a ir haciendo. Se equivocan los que piensan que el esfuerzo y el trabajo merecerá la pena. Esto es muy complejo. Pero como siempre ocurre, si le damos la vuelta y leemos las frases de abajo arriba, pues cambia la perspectiva. El esfuerzo y el trabajo merecerá la pena. Se equivocan los que piensan que nos tenemos que resignar a ir haciendo. Podemos salir adelante. Es absurdo pensar que la acción con jóvenes es demasiado complicada. El chiste yo creo que representa alguna de las ideas. La vida no debería echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud. Y para también dar un empuje a los jóvenes, recordarnos siempre que si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, no tienes nada de qué sonreír cuando eres mayor. Aquí tenéis la bibliografía y esto sería para empezar todo. Ya tengo ahí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que efectivamente cuando hablamos con Pera y le dijimos un poco la idea de cuál era la lógica detrás de una conferencia inaugural para la jornada de hoy, pues la entendió perfectamente, ¿no? Esa idea de ir planteando ya algunas ideas seductoras e ir también hilando desde una narrativa de qué es realmente esta juventud, toda su realidad, hasta, efectivamente, y desde las políticas públicas, que es parte del público que tenemos hoy aquí, pero también hay grupos de jóvenes hoy aquí, ¿cómo podemos hacer? Me parecía muy interesante esto de la ciudadanía latente, creo que ha sido la pregunta, o no es exactamente, perdón, la palabra, porque efectivamente muy a menudo también cuando hablamos de juventud tenemos esta tendencia a hablar del futuro, ¿no? de ellos en futuro, igual que si no fueran parte de la realidad actual. Yo creo que ha sido tocando cosas muy interesantes, como la idea de que el empoderamiento viene de una dualidad, de una moneda de dos caras, en que hay una parte de capacidades, que es en lo que generalmente nos solemos centrar como sociedad, pero que hay una parte de contexto que también involucra que quienes ya tenemos un montón de poder, ¿no?, vayamos cediéndolo, ¿no? El hecho de que tú y yo con nuestras canas también estemos en esta mesa, pues bueno, también tiene su explicación, ¿no? Vamos a abrir un turno de preguntas. Quería pedir también a la persona que está en el ámbito técnico que ponga el QR de nuevo, porque aunque efectivamente esto está grabándose, seguro que no va a ser para la próxima semana que lo colgamos y así. Entonces, para adelantarnos, si podéis, por favor, mostrar de nuevo la slide con el código QR por si alguien más lo quiere copiar. Y abrimos turno de preguntas. Vas a ver que a primera hora es difícil. Ahí va.
Tiene que ser con micro porque está siendo grabado. Mi esker. Join marcatu, código QR es el que está en la presentación de Pera, el que ha dicho sobre una investigación. Ahí, listo. ¿Bai? Bai. Bueno, es que ricasco. Me ha parecido súper interesante la presentación. Yo tengo dos reflexiones. No es tanto pregunta, pero sí dos reflexiones, ¿vale? Que están muy basadas en la realidad que tenemos en Gasteiz. Entonces, la primera, que no lo has metido en tu análisis, pero a mí me parece interesante. Hay un factor en la juventud que es el origen de la población joven. En Gasteiz los últimos datos hablan de que 1/3 de la población joven de la ciudad es de origen migrante, de origen migrado o migrante. Creo que esto marca una diferencia considerable con respecto a la población joven autóctona, sobre todo porque el nivel socioeconómico suele ser mucho más bajo. Y los empleos a los que acceden también son mucho más precarios. Y además en esta ciudad tenemos un problema de segregación escolar muy importante, uno de los índices de segregación escolar más altos del Estado, y me parece que eso también está afectando de manera muy negativa a una parte muy importante de la juventud que vive hoy en día en Gasteiz. Y me parece que es un factor que sería interesante analizar. Y luego, por otro lado, yo trabajo en el servicio de juventud del ayuntamiento. Me parece que hay una falta de políticas públicas bastante evidente si comparamos, por ejemplo, la situación que hay en cuanto a servicios dedicados o enfocados a las personas mayores en Vitoria-Gasteiz y los que hay enfocados a la población joven, la comparativa es realmente sangrante. Hay un solo local joven que se abrió hace escasamente 2 años con una capacidad para 40 personas, que es compartido con una asociación de vecinos, con lo cual solamente se puede utilizar los fines de semana por la tarde, porque el resto de entre semana está ocupado por la asociación vecinal. Y además todo el mobiliario y todo tiene que ser, lo tienes que poder desmontar y montar porque el espacio es compartido. Si lo comparamos con la población mayor, hay locales dedicados exclusivamente a la población mayor de la ciudad en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Entonces, me parece que es una deuda que tenemos como ciudad con la población joven y que es una falta de una apuesta política real por darle a esa población un espacio que vaya más allá de que puedan ir al bulevar los fines de semana a consumir, porque es la única opción que ahora mismo hay en esta ciudad. Vale, sin más. Es que ricasco. Me parecen muy bien las dos reflexiones que has hecho. Yo también voy a compartir algunas ideas sin pretender tampoco responder definitivamente a nada, ¿no? El primero, el tema del origen de la población. No he hecho referencia específica al origen, como tampoco le he hecho a la identidad de género ni a otras cuestiones de diversidad, porque entiendo que las mesas posteriores van a ir dando respuestas o preguntas a algunos de estos temas, pero sí que he insistido mucho en el tema de que las condiciones de que estaban los jóvenes, como estaban sus necesidades básicas, influían en la participación. Y clarísimamente, el tema de la inmigración. En Cataluña, como sabéis, tenemos unos índices de inmigración enormes. Y yo vengo de Girona. Girona está pegada y uno no sabe cuándo termina una ciudad y empieza la otra. Sal tiene más del 50% de la población de origen subsahariano. En 100 metros cambias de continente. Es increíble. Y allí la realidad es justamente parecida a algunos de los ejemplos que nos has citado tú. Hay alguna escuela en particular que en el aula no hay ningún niño ni niña nacida, ni él ni su familia, él sí, la familia en España, ninguno. Y como podéis imaginar, no es que hayan nacido en otros países de Europa, no, son de otros continentes. Esta es la realidad en la que en algunas comunidades nos encontramos. Por supuesto, no es la de todo el Estado. Y
Y la idea probablemente es que esto va a ir en evolución. La globalización nos lleva a esta mezcla, ¿no? Tu análisis decía, claro, esto impacta en el tema de la convivencia, impacta en el tema de la participación, ¿no? El hecho de que frecuentemente estas personas no tengan recursos, decías, lleva también a una segregación escolar, has mencionado, y tienes toda la razón. A pesar de todo ello, yo creo que el reto, cuando hablamos de convivencia, es encontrar la forma no de dar respuesta particular a este colectivo. Más bien, es lo más difícil, lo que yo diría, pero como es lo más difícil, también creo que es quizá lo que menos se ha intentado. La idea no es que estos colectivos se organicen y creen sus asociaciones, que si ocurre, bienvenido sea, porque ocurre lo que antes yo he puesto el ejemplo como entre los jóvenes, ¿no? Se empoderan entre ellos, pero a nivel de convivencia no hay esta convivencia con la comunidad. Se crean guetos particulares, ¿no? Los ecuatorianos se reúnen con los ecuatorianos y los brasileros con los brasileros y los nacidos en Vitoria, pues los nacidos en Vitoria. El reto estaría en encontrar algún elemento en común que mezclara estos distintos perfiles de juventud. No tanto para hacer un favor a las chicas y chicos procedentes de familias migradas que han llegado, sino sobre todo, porque yo creo que es el reto mayor, para cambiar la mentalidad de las personas autóctonas. Un poco es el mismo criterio que aplico yo cuando hablamos de inclusión de personas con necesidades especiales o con disfuncionalidad o lo que sea. Es lo mismo. Muchas veces el reto es cómo les incorporamos a ellos para que ellos y ellas sientan que forman parte de. Por supuesto, esto se tiene que tener en cuenta. Pero el reto más grande es cómo cambiamos la mentalidad de las personas que no tenemos estas necesidades para hacer que en los espacios donde vivimos se sientan bien y puedan venir. Como ya no los consideramos, uno se siente excluido. El cambio mayor, el reto, la inclusión, el clic no deben hacerlo las personas excluidas, porque ya tienen un estigma, ya tienen una situación de aislamiento, de precariedad, de menos valoración. El clic lo debe hacer la ciudadanía que tiene la suerte de no sentir o estar excluida. Y aquí el reto sería qué deben hacer las políticas para que esto ocurra. Yo no tengo la respuesta, tengo clara la pregunta, que ya es algo. Y la segunda idea que compartías era la falta de políticas públicas, que va en esta misma dirección, ¿no? Ponías el ejemplo de la falta de locales, también ocurre allí lo mismo. Las personas mayores, España ya es y será uno de los países con población más envejecida en los próximos años y únicamente en algunas localidades esto se va a compensar por la inmigración, pero la tasa de natalidad está en caída libre, los jóvenes serán menos y probablemente el poder que tendrán con relación a las otras generaciones y a los otros colectivos de ciudadanía será más pequeño. Si no hay un cambio como yo proponía, las políticas irán a menos incluso de lo que están ahora, ¿no? Y esto se comprueba, como decías muy bien tú, ¿no? Hay locales para personas mayores, hay pocos locales para jóvenes. También es cierto que aquí nos tendríamos que preguntar si la mejor inversión es hacer locales para jóvenes. Yo tengo mis dudas, porque los jóvenes son muy dinámicos, los locales etiquetados para ellos va únicamente un pequeño perfil de juventud y los otros no ocupan estos espacios, ¿no? Yo creo que deberíamos preguntarnos qué políticas pueden dar respuesta a lo que quieren los jóvenes. Y quizá no es algo estático, cosificado, material, como un local, ¿no? Pero sí proyectos, servicios, acciones que sean dinámicas, fácilmente flexibles y transformadas para que encajen cada año, cada 2 años con los nuevos jóvenes que tenemos porque van siempre, no un paso, van unas carreras por delante de lo que pensamos nosotros, ¿no? Yo siempre cito con mis estudiantes el tema de la cultura, ¿no? Hacemos muchos proyectos, o deberíamos, o pensamos que hacemos proyectos culturales para los jóvenes, pero la mayoría de los casos son proyectos de consumo cultural.
que quizá hacemos un descuento para los jóvenes o un concierto para las fiestas y que tengan sus grupos de moda y tal. Esto está muy bien, pero van un pequeño grupo de jóvenes y ya está. Yo creo que los retos los tendríamos en el ámbito cultural, por citar un ámbito, en primer lugar, en el tema de la formación. ¿Qué formación cultural tienen los jóvenes? Porque a partir de ello van a hacer un consumo u otro. ¿Qué formación? La segunda cuestión sería ¿qué espacios de creación cultural para que ellos sean protagonistas de proyectos culturales? Y no me refiero únicamente que también a música, me refiero a todas las artes y culturas. ¿Qué espacios tienen los jóvenes de acceso libre, espontáneo, para ir, para experimentar, para crear, para realizarse, para encontrar su identidad, si me queréis apurar, ¿no? Por tanto, habría el consumo que ya lo conocemos, habría la creación, habría la formación y habría la difusión. ¿Qué canales de difusión tienen los jóvenes para hacer llegar, hacer visible sus pequeñas pero originales creaciones culturales que tienen y que hacen, y que hoy únicamente se difunden por canales propios de la juventud a través de las redes, ¿no? Si encontrásemos la forma de compartirlo con otras generaciones de población, quizá encontraríamos lenguajes compartidos y más necesidades para dar respuesta a sus inquietudes y a sus intereses. Muy bien, sí, yo creo que ahí empiezas a tocar un tema que luego supongo que saldrá, pero es esa realidad efectivamente entre el dinamismo propio de esta etapa vital y los procesos tan garantistas y permanentes de las políticas públicas, que también tienen su lógica, ¿no? Había una última pregunta, una colega ahí, ahí en medio de la sala, y ya con esto cerraríamos para dejar espacio a la siguiente mesa. Pues que, a ver, más que pregunta, es que los jóvenes hoy en día no tenemos muchos espacios. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, Sí. simplemente? Que más que pregunta, pues es para que se sepa que los jóvenes pues no tenemos espacios para participar. Es decir, yo creo que si se hacen cosas de la participación de la juventud, pues hace falta que más que gente adulta viniera también gente pues de nuestra edad, ya que sabemos, pues se habla de nosotros, pues nos gustaría que se nos tuviera más presentes, porque no se vuelcan los partidos políticos en llegar a los jóvenes, sino más que en los adultos. Y supuestamente nosotros somos el futuro y no piensan en que la gente que hoy en día está gobernando, pues un día va a dejar de gobernar y vamos a ser nosotros los que estemos ahí. Y necesitamos pues también que en el colegio se hable más de la política, ya que se desconoce mucho pues datos políticos y claro, luego cuando preguntas te dicen que son cosas pues que no vas a entender porque son de mayores y el desconocimiento que tenemos pues hace tener muchas dudas y cuando intentas pues resolverlas no tenemos un espacio pues para sentirnos seguros en ese ámbito pues político. Nada, muy bien por tu aportación y por tener la capacidad de hacer llegar tu mensaje a la sala. Yo creo que es un ejemplo que habla por sí solo y por sí sola, ¿no? Yo me encuentro en la universidad con muchos jóvenes probablemente como ella y que me cuentan, y yo siempre digo, en la universidad llegan los que llegan. Por decirlo de una forma rápida y fácil ahora, llegan los que probablemente tendrán más oportunidades para encontrar un espacio de proyección personal y de carrera profesional y familiar en la vida, porque dispondrán de un título universitario que, no siendo como en el pasado que garantizaba un puesto de trabajo para toda la vida, sí que garantiza que tengan muchas más oportunidades de poder encontrar un trabajo que les garantice pues llevar una vida más o menos fácil, ¿no? Si estos jóvenes que llegan, insisto, en la universidad y que ya tienen esta perspectiva, llegan muy pocos o casi ninguno de determinados perfiles de familias inmigradas que han llegado. Llegan poquísimos jóvenes del sistema de protección. Llegan
poquísimos jóvenes con determinadas discapacidades, llegan poquísimos jóvenes con particularidades que están fuera de este escenario, de este 40%, por decirlo de forma rápida, que llegan a la universidad, ¿no? Este 60% no entra en esta foto, ¿no? Pero en esta foto del 40% nos encontramos a chicas y a chicos, a jóvenes como ella, que su reflexión es esta. Si los que están allí, que tienen recursos, que han tenido una formación toda la secundaria, han hecho el bachillerato o los ciclos formativos de grado superior y han accedido a la universidad, tienen la sensación que no se les considera, no se les escucha, no tienen suficientes espacios para expresarse y para hacer sentir su voz, no ven claro su espacio en el futuro, es que probablemente los adultos estamos haciendo algo no del todo bien. Este era el mensaje que yo también compartía, ¿no? Y yo creo que es bastante sintomático que esto ocurra. Jóvenes yo doy clase en un máster en temas de juventud y vienen profesionales de juventud, pero en el aula coincide que hay jóvenes de 25, 26, 27, 28, 29 años que a la vez son jóvenes, es decir, son profesionales en la medida que ya están en servicios de juventud, pero están en el segmento hasta los 29 años, que supuestamente en Europa uno está en la categoría de juventud, ¿no? Y por lo tanto es interesante porque hablan desde la mentalidad de profesionales en activo ya, pero a la vez adoptan el rol de jóvenes, ¿no? Y claro, su expresión final es decir, dicen es que yo por ahora no veo un futuro claro a 5 años vista en mi vida. Yo no sé dónde voy a vivir, qué voy a hacer, estoy en un contrato de 6 meses, probablemente cuando termine vivo en casa de mis padres porque no he encontrado la forma de independizarme. Y mi trayectoria es esta. Cuando me piden de participación, yo no me implico mucho en la comunidad porque yo estoy en esta comunidad de paso. Probablemente no es donde voy a vivir. Probablemente en mi imaginario no hay una comunidad estable en la que voy a hacer raíces como hacían generaciones anteriores. Este relato flexible, difuso, es el que hemos generado con el modelo de globalización, con un modelo de sociedad flexible, como se utiliza esta palabra cuando se quiere un despido fácil, hablan de flexibilizar el empleo, ¿no? Esta idea, en el fondo, es precarizar también, ¿no? Pues el mismo lenguaje, si lo utilizamos, comunidades flexibles son comunidades precarias, donde uno no reside, quizá uno no sabe nunca qué pasará en su vida, pero uno tiene que hacer planes a corto o medio plazo para encontrar los argumentos que le impliquen en tomar partido. En otras historias que estoy metido, hacíamos un análisis de los movimientos de tiempo libre en Cataluña y las organizaciones, allí hay mucha tradición, ya lo sabéis, nos decían, ahora nos cuesta muchísimo encontrar monitores y monitoras de tiempo libre. En el pasado era fácil. Venía alguien y se comprometía un curso entero los sábados por la tarde y hacía de monitor y monitora. Ahora no encontramos, porque los jóvenes no planifican a un año vista. Te dirán, oye, yo vendré algún sábado, pero no cuentes todos los sábados. Yo vendré cuando pueda. Así es difícil hacer proyectos sólidos. ¿Qué estamos haciendo para que esto ocurra? Y aquí hay muchos factores que probablemente inciden. No me largo más porque ya sé que el tiempo es lo que tenemos que respetar para que todo el mundo tenga voz. Oye, yo quiero pedirte otro aplauso porque ha sido un buen comienzo para la jornada de hoy. Muchas gracias.